Bienvenidos hermanos, sean bienvenidos todos un día más al programa Un Consejo de Dios. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Esta semana vamos a ver 4 textos bíblicos que son malas interpretaciones de la Biblia, que a través de los años pues posiblemente ha habido una mal traducción de ella. Y el primero que vamos a ver se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 11. Les animo a que busquen conmigo Juan 1, versículo 11. Ahí en Juan 1:11 dice la palabra: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Vemos primeramente que lo que figura en el texto, la primera parte del texto, como ustedes pueden ver, habla en modo singular, a lo suyo vino, pero la segunda parte habla en modo plural, pero los suyos no lo recibieron. Y dirán ustedes, bueno, ¿y en qué se basa el hermano pastor en decir esto de que es una mala traducción? Pues muy sencillo, no lo digo yo, lo dice el autor evangélico Francisco Lacueva, que es autor de un gran número de libros del curso de formación teológica evangélica. Además también es el traductor y el adaptador al castellano del comentario bíblico Matthew Henry, que tan conocido y tan famoso es. Entonces, sacando palabras de este autor, repito, de Francisco Lacueva, él argumenta el porqué de este texto. Y yo pues no voy a argumentarlo de él, pero sí les voy a resumir un poco, en palabras de él, el porqué de este texto. Y es que si analizamos la frase, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, tienen que estar de acuerdo conmigo en que no tiene mucho sentido bíblico la frase a lo suyo vino. ¿Qué significa a lo suyo vino? Eso de a lo suyo vino, ¿qué significa? ¿Es que acaso Jesús, porque cuando decimos que alguien va a lo suyo, ¿qué tenemos que entender? Que es una persona que va, como digamos, a su bola, ¿verdad? Entre comillas. Es una persona, cuando dice esa persona va a lo suyo, esta persona va a su rollo, ¿verdad? Es una persona que lo menos que hace es mirar por el prójimo. Lo menos que hace es enseñar al prójimo. Lo menos que hace es amar al prójimo. Lo menos que hace es estar con el prójimo. Y eso es lo que Jesús hizo en la tierra: amar, enseñar, sanar, estar con el prójimo. Por eso en esta versión se le ha suprimido las 2 S, tanto en la palabra los como en la palabra suyo. Por eso deberíamos de leer más correctamente: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Esto sí tendría mucho más sentido bíblico, porque todos ustedes tienen que entender, tienen que comprender que la misma palabra sí nos lo enseña, que Jesús vino a la tierra, a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, los ancianos, los enfermos, los ciegos, los cojos, los mudos, a traerles el mensaje de salvación, a traerles el mensaje de amor, a traerles la paz de Dios, que conocieran a su Padre, a Dios, creador del cielo y de la tierra, que vinieran a conocer a un Cristo vivo, a un Maestro que está vivo, que venía a traer la paz a los hombres, que venía a hacer a los hombres libres de la condenación, de la ley. Y sin embargo, la segunda parte del verso dice: pero los suyos
no lo recibieron, y ustedes lo tienen que saber, porque si han leído el Nuevo Testamento se han dado cuenta de que tenía mucha oposición. La primera oposición le llegó por parte de su familia. Su madre, sus hermanos no creían en él, lo dice la palabra. La segunda oposición venía de los apóstoles, porque dudaban de él. Ven ustedes ahí a Tomás, que decía: si no meto mis dedos en tus llagas y toco con mis manos, no creeré que tú eres el Cristo. Otros apóstoles también decían: muéstranos al Padre, cuando el Señor había estado caminando con ellos durante años. Otros decían: muéstranos el camino que va al Padre, cuando Jesús dijo: yo soy el camino verdadero y vivo. Los fariseos, que lo ponían por bastardo, que lo ponían por hijo de fornicación, que lo ponían por hijo del diablo. Cuando el Maestro dijo: ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a echar el diablo fuera al diablo de otros cuerpos, como yo hago? Vemos muchos textos bíblicos como personajes de la Biblia también han tenido esta batalla. Profetas como Isaías, Jeremías han tenido batallas similares, que no han creído en él por su predicación y por su testimonio. Por eso la palabra en el capítulo 1, verso 11 de Juan, deberíamos de traducir de forma más correcta: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y luego dice el verso 12: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego, cuando ponemos la frase a los suyos vino, sí tiene mucho más sentido la traducción bíblica. Por eso quiero que ustedes entiendan que no deben de creer o no deben de hacer mucho caso a la interpretación bíblica de a lo suyo vino, porque Jesucristo no vino a lo suyo. Jesucristo vino a dar vida a los hombres. Jesucristo vino a entregarse a los hombres. Jesucristo mismo dijo cuando iba a ser prendido, ustedes tienen que leer la Biblia, cuando iba a ser prendido, Él no quería que fuera prendido, porque sabía que iba a ser golpeado, maltratado, con una corona de espinas que le iban a poner en su cabeza, que iba a tener que cargar la cruz, el palo transversal de la cruz, que era lo que de verdad se transportaba, y no la cruz entera, sino simplemente el palo transversal. Él sabía, con el peso que eso tiene, que es un peso muy importante, y ningún ser humano, ninguna persona de carne y de hueso quiere pasar por ello. Pero ¿qué dijo el Maestro? ¿Qué dijo? Dijo ni más ni menos: Señor, no se ha hecho Señor, pasa de mí esta copa, pero no se ha hecho mi voluntad, sino la tuya. No se ha hecho mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras le decía Jesús al Padre. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que hacer su voluntad. Luego, si volvemos al texto otra vez, vemos que no tiene ningún sentido decir a lo suyo vino. A lo suyo vino, no. Vino a los suyos, a los seres humanos, tanto a los judíos como a los no judíos, tanto a los que iban a creer en Él como a los que no iban a creer en Él, tanto a los que vivían en Jerusalén, en la Galilea, en la zona sur de Judea, como a todos aquellos que viven más allá de las fronteras de Israel. A todos ellos vino el Señor a darles vida y a dársela en abundancia. A todos ellos, a todos, absolutamente a todos. Por eso esto es una mala interpretación. Dense ustedes cuenta que los evangelios tienen muchos años y se ha podido, el traductor perfectamente ha podido ponerlo en singular en vez de en plural, y ha quedado esta traducción. Pero lo importante es que ustedes sepan que lo que de verdad quiere decir el texto es que vino a los suyos, a sus hermanos, a sus correligionarios, a sus coetáneos del mismo tiempo, donde Jesús predicó, donde Jesús vivió, donde Jesús murió, y que vino a los suyos, pero vino para que recibieran el mensaje de la salvación, para que recibieran el mensaje de la vida eterna, para que recibieran el mensaje
de que hay vida y vida eterna más allá de este mundo aquí en la tierra, en la que todos tenemos que pasar. Pero luego dice el 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Si yo he recibido a Cristo en mi corazón, si yo lo tengo en mi vida, si yo he creído en su palabra, en sus enseñanzas, en sus parábolas, en sus consejos, en su amor, yo soy hecho un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Igual que tú eres un hijo de Dios, si has creído en Él, si has creído en sus palabras. Por eso, si quieres, puedes apuntarlo en tu Biblia, como yo tengo hecho, ponerle la S detrás de la palabra lo y la S detrás de la palabra suyo, para que de verdad sea una traducción más correcta. Escríbeme al correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Te ha hablado el pastor Armando Ruiz. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero mañana.